Este es un tutorial que me hace especial ilusión poder presentaros. Si habéis visto alguna vez mis trabajos como realizador, a lo mejor notáis que tengo especial predilección por dos cosas. Por hacerme yo la postproducción, todo el trabajo de compo, y por todo lo que tenga que ver con belleza. Entonces, ¿por qué no mezclar los dos mundos? Y en este tutorial vamos a ver cómo hacer que eso sea posible. Una nota de aviso. Esta técnica de ninguna manera pretende suplir el maravilloso trabajo del equipo de maquillaje. Vamos a ver una serie de técnicas que hasta hace relativamente poco estaban restringidas a las salas de Flame, pero que son bastante populares en fashion films y videoclips, usando los típicos videoclips de grandes divas del pop, donde por contrato van a exigir una sesión de beauty para acabar de arreglar esos pequeños defectos. Vamos a ver cómo modificar un rostro para eliminarle los defectos físicos, de pecas, manchas y defectos estéticos, a lo mejor como puede ser piercings en la nariz o labios, considerando que es un defecto estético porque de repente alguien ha cambiado de opinión y quieren quitarle esto a la actriz. No es que me desagrade. La gracia de las técnicas que vamos a ver es que no se limitan a un fotograma estático, para eso tenemos Photoshop, sino que nos permitirán aplicarlas de forma rápida sobre planos en movimiento. La idea básica parte de estabilizar, en algunos casos, el área que queremos modificar. Por ejemplo, estoy estabilizando aquí la boca y la nariz para poder empequeñecerla o borrar los piercings, y hay otras veces en las que mediante una fórmula matemática que es diferente al blur vamos a conseguir, si tenemos defectos en la piel en movimiento, eliminarlos casi como arte de magia para después devolver la normalidad a la piel. Esto es una técnica que funciona muy bien y me gusta poder ofrecerosla, sobre todo como alternativa al típico blur en las pieles, que a mi gusto queda mucho más artificial y no me acaba de gustar. Vamos a ver también cómo podemos realizar un maquillaje virtual. Aquí tenemos nuestro maquillaje, en vez de con un lápiz de maquillador, con una Wacom y esta máscara de maquillaje sigue al personaje, a pesar de que incluso cambie de perspectiva, como es en este plano de ejemplo, que tendréis disponible en los links. Y vamos a ver también una primera introducción a lo que son técnicas de separación por frecuencias para hacernos ganar una sensación falsa de foco. Quiero que os fijéis en los ojos de la chica. Vamos a ver cómo no es que en el original estuvieran realmente desenfocados, pero siempre se le puede dar un punch extra. Este tutorial es la primera parte. En siguientes semanas veremos una segunda parte del tutorial de belleza, ya entrando más en detalle con el trabajo de separación de frecuencias y también cómo trabajar con otros tonos de piel, que no sea estrictamente un blanco sueco. Creo que este tutorial es bastante interesante. Si queréis seguirlo, os recomiendo que antes le echéis un ojo a un extracto que tengo del curso con 709, donde hablo de la introducción al 3D tracking a través de los planar trackers. Porque en este tutorial voy a ir un poco rápido a la hora de aplicar un planar tracker y a lo mejor, si no lo habéis usado antes, os sea útil repasar un poco el concepto de planar tracker. Lo tenéis disponible en el canal 709 Media Room con el título de Introducción al 3D Tracking. Es un ejercicio donde hay que hacer un borrado de un número en una placa en una pared. Veréis que los conceptos básicos de ese ejercicio se repiten con las caras. Vamos a pasárnoslo bien con este tutorial. Y estoy deseando leer vuestros comentarios. Para empezar a trabajar con este plano voy a concentrarme primero en eliminar los piercings de la nariz y del labio, a lo mejor modificar un poco el tamaño de la nariz, hacerla un poco más pequeña o hacer más grande el labio. El mecanismo es el mismo. Para ello voy a llamar a un planar tracker. La idea básica es intentar estabilizar el área más cercana a donde voy a hacer la mayor parte de las operaciones, pero el labio creo que me va a funcionar para ello. Planar tracker, voy a dibujar más o menos el área que quiero estabilizar. Le voy a decir que mi fotograma de referencia va a ser el 0, no es obligatorio, podéis elegir otro. Lo recomendable es que elijáis el fotograma donde os vais a encontrar más cómodos a la hora de maquillar. Otro punto, no me interesa sacar todo el movimiento de la perspectiva. Esto es porque muchas veces si lo hacemos en perspectiva genera demasiados keyframes y puede notarse como que vibra mucho nuestro planar tracker. Entonces yo recomiendo no ir tanto a perspectiva, que ya he comprobado genera muchos keyframes, como el siguiente peldaño por debajo, que genera menos información y por lo tanto es menos vibrante. Si no os funciona esta opción, podemos irnos a traslación, rotación y escala, pero con afinar yo creo que funcionará bien. En principio no debería costar mucho, porque es un área de alto contraste. Un labio rojo encendido sobre un fondo blanco, el de su piel. Es más o menos, sí, funciona. A partir de aquí, yo le puedo decir que en vez de traquear, lo que me interesa es que lo deje clavado. Vamos a ver cómo toda la imagen gira, pero la parte que yo he traqueado queda mucho más estable.
A partir de aquí voy a empezar deformando lo que me interesa con el Grid Warp. El Grid Warp permite generar una rejilla para deformar. Esta rejilla no me interesa que sea tan grande, me sobran puntos, sino que me voy a ir a Source, le voy a dar el tamaño, alrededor más o menos del área en la que voy a trabajar, y tal vez sea muy complejo en cuanto a puntos, no necesito tantos. Por aquí serían suficientes puntos. A partir de aquí, lo que tengo que hacer es darle a este botón que pone copiar Source to Destination. Esto me permite copiar esta rejilla que he hecho en Source al destino. Y con ello ya tengo mi cara estabilizada y dispuesta a ser deformada. Podría hacerlo con el magneto, que es la forma habitual en la que trabaja esta herramienta, pero yo me encuentro más cómodo trabajando con Selected. Esto me permite tener un control preciso sobre los puntos para hacer un bezier, acabar de darle la forma a nariz que me gusta. Si veis que mientras estáis manipulando perdéis definición, eso es porque estáis en autoproxy. En Fusion Standalone, que es donde lo estoy haciendo ahora mismo, pero también lo podría estar haciendo en DaVinci, es lo mismo, podéis desactivar esta opción apretando en este botón. En DaVinci lo que tendréis que hacer es apretar con el botón derecho, quitarle el autoproxy. Estos botones no existen en DaVinci, no por lo menos en la versión 16. A partir de aquí ya es a vuestro gusto y criterio acerca de qué forma queréis que tenga tanto la nariz como los labios. Si os fijáis, me estoy centrando en mover puntos del interior de la rejilla. No estoy tocando los exteriores, que dejarlos intactos es lo que me va a permitir después combinar con la imagen, sin tratar de forma exitosa, sin que haya problemas de contornos. A partir de aquí ya tendría la forma que me gusta. Y ahora querría centrarme en clonar. Para ello voy a llamar a Paint. Probablemente ya conozcáis de otros tutoriales esta herramienta, pero hago un resumen. Ahora voy a usar este botón de aquí, que es el de clonar, y voy a decirle que mis pinceladas se mantengan, no duren solo un fotograma. No creo que tenga que animar este clonado fotograma a fotograma. Es un objeto sencillo, no debería ser complicado. A partir de aquí, con la tecla de Alt, opción, me permite definir una cruceta, que es el área desde donde estoy clonando, y con Command puedo hacer más grande o más pequeño un pincel. Y en este momento brilla el hecho de poder tener una Wacom. En Brush Controls, Tablet Settings, él sabe que mi opacidad va a estar marcada por la intensidad con la que yo apriete en la Wacom. Un control preciso de los contornos, que no están al 100%, están a un 80 o 70, depende de lo fuerte que apriete mi Wacom. Algo así, y queda un poquito del piercing por fuera en la piel. Esto se puede mejorar, pero la idea básica sería esta. Lo voy a mover a diferentes fotogramas, repasando. Estos dos son los que me puedo haber equivocado. Estoy dando pinceladas muy suaves, que no están al 100% de opacidad, para intentar que se integren mejor los contornos. Y con esto deberíamos en principio tener el piercing absolutamente borrado. Ahora me interesaría hacer una variación de esta técnica para el piercing de la nariz. Pero por limpieza, en vez de hacerlo en este mismo nodo, voy a llamar a otro Paint. Y esta vez, en vez de decirle clonar, que sería esta opción, y decirle strokes permanentes, que no me interesa, quiero llamaros la atención sobre este botoncito o este alambre que hay aquí, que es realmente la herramienta para Wire Removal. Wire Removal es la técnica de eliminar los cables. Puede tener un actor para un efecto especial o simular el hecho de que vuela, o si estamos moviendo un objeto como si fuéramos el hombre invisible. Eso, como son figuras geométricas muy marcadas, los cables, es bastante cómodo hacerlo a pinceladas. Y muchas veces sale a cuenta, en vez de eso, usar esta herramienta, y en vez de hacerlo a pincelada, pues le voy a decir aquí que voy a dibujar un polígono. Vale, este polígono, ahora mismo tal como lo he pintado, lo que ha hecho es traerme píxeles de los lados, de que haya a izquierda y derecha de este polígono, para rellenar ese hueco. Eso se puede controlar, diciendo que quiero que sea de un ángulo u otro, los píxeles que vengan, mayor, menor distancia, que no sea un fading, sino un edge blend, hasta encontrar un resultado que más o menos me parece que queda realista. Y me interesaría a lo mejor hacerlo un poco más delgadito, algo así. Pero claro, la nariz se mueve. No tanto por el hecho de que la he estabilizado, pero se mueve algo. ¿Cómo hago para animar esto? En Stroke Controls, abajo de todo, me va a permitir animar, generar keyframes. Entonces esto ya no es tan diferente a lo que sería, por ejemplo, animar una máscara. Poner el último fotograma, un fotograma en medio. La ventaja que tenemos con esta herramienta es el hecho de interpolar. El hecho de que con unos pocos keyframes podamos llegar a definir una animación bastante compleja. No tenemos que animar como si fuéramos interpoladores de dibujo animado clásico. Con relativamente pocos keyframes puedo llegar a definir todo el movimiento. Podéis volveros locos intentando seleccionar los mismos parámetros, pero si aún os quedan resquicios, un truco muy sucio porque funciona, es simplemente a partir de que la animación básica y el contorno funciona, para hacerlo más presente, lo que podéis es simplemente
copiar este nodo de Paint y duplicarlo varias veces. La animación se mantiene, se puede mejorar, pero cada vez, con cada pasada de estos Paint, se ha difuminado más ese borde. Una vez ya tengo las dos cosas, el piercing en el labio, el piercing en la nariz, el cambio de tamaño, no era este, lo que voy a hacer es invertir mi estabilización. Si en este primer planar tracker lo que hacía era decirle quédate quieto, voy a ponerlo al final de la cadena y le voy a decir esta animación, inviértela. Y a partir de aquí volvemos a tener el movimiento normal. Ahora se podría perfectamente mezclar con la imagen original diciéndoles que esta parte de abajo quiero que esté por encima, o sea que vaya al conector verde. Y ya, ¿veis que no se ha tardado tanto? Parecería un efecto mucho más complejo, pero ya lo tenemos. Ahora vamos a centrarnos en corregir estas pecas en la mejilla. Y como he dicho antes, lo recomendable es que cuando estabilicemos, el área estabilizada sea la más cercana posible a donde queremos actuar. La estabilización del labio probablemente no me serviría para estabilizar la mejilla, así que nos tocará hacer otro planar tracker. Y voy a intentar hacer una superficie que contenga el área donde quiero actuar. Le digo cuál es el fotograma de referencia, puntos, y en vez de decirle que intente compensar la perspectiva, voy a decir que afine. Vamos a traquear. A partir de aquí ya tendríamos estabilizado el área donde vamos a pintar. Pero, ¿y qué vamos a pintar? Bueno, me estoy adelantando a los pasos. Lo que vamos a hacer realmente es aplicar un filtro dilatar, erosionar. Me explico. En una superficie donde hay manchas oscuras, tipo pecas, arrugas, si yo aplico un filtro de dilatar, lo que voy a hacer es que las áreas más iluminadas vayan comiéndose las partes más oscuras. Y este proceso de dilatar lo voy a tener que después invertir para devolvernos la piel a su posición original, más o menos. Lo que podéis ver en esta esfera roja, como volver a exactamente el mismo estado inicial no es del todo posible, es un acercamiento, un redondeo, pero en general funciona mucho mejor que el hecho de clonar. Porque clonar, el problema que tiene es que la piel recibe muchas veces sutiles variaciones de luz, y al clonar, aunque sea un área muy cercana, normalmente yo noto esas manchas. Con este truco, la textura con la que rellenamos las pecas es pareja, no es exactamente igual, pero funciona. Y para ello vamos a llamar al filtro de dilatar Erode Dilate. Este primero le voy a llamar dilatar e inmediatamente después voy a poner erosionar. Para garantizar que todo lo que hemos dilatado después se vuelva a erosionar en la misma proporción, el truco está en erosionar, voy a hacer un pin y voy a abrir dilatar. Y en el valor de erosionar le voy a decir que genere una expresión. Esto me abre este símbolo de más que me permite atar los dos parámetros. Pero esto no es suficiente, porque ahora mismo lo que estaría pasando es que esta erosión, que es realmente el mismo filtro, sería exactamente igual a la cantidad que pongo aquí. ¿Cómo las invierto? Pues delante de la expresión simplemente pongo el símbolo de menos. Esto me garantiza que cualquier cantidad que yo aplique en dilatar va a ser compensada después en erosionar. Vamos a ver qué le pasa a la imagen. Todo lo que yo dilate es compensado, y como veis, eso en la piel lo que me genera es una especie de promediado que conserva los mismos valores de luz, pero con una cantidad sutil tapa las imperfecciones. Y ahora esto tendría que poder enmascararlo. Para ello voy a hacer un merge con la imagen que teníamos antes, con la corrección del labio, y encima suyo voy a poner el resultado de este dilatar erosionar. Y ahora lo que tengo que hacer es enmascarar esto con un pincel. Para enmascarar con un pincel hay una herramienta rápida, que es el Mask Paint. Me voy al fotograma que he usado de referencia para el traqueo y simplemente con el pincel de mantener trazo, ¿lo veréis? Veis como enseguida desaparecen las manchas, pero el valor promedio de luz en el área no cambia.
Muy bien, tengo estas pinceladas que me sirven de máscara. ¿Cómo garantizo yo que estas pinceladas se muevan conforme se desplace el plano? Pues en el Planar Tracker que he hecho, si le digo Track, aquí hay un botón que pone Create Planar Transform, y este Planar Transform lo conecto al Mask Paint, pero no en la entrada de máscara, sino en la entrada de Input. Y de aquí el Merge. ¿Qué está haciendo este Planar Transform? Lo que estamos haciendo es que mis pinceladas, como podéis ver, quedan animadas y deformadas en relación a la cara. Pues ahora lo único que tengo que hacer es simplemente revisar. Os sugiero que si tenéis que repasar las manchas, desconectéis el Planar Transform. Más que nada porque si no, no estaréis apuntando en exactamente el sitio donde estáis dibujando. Es buena política también que el fotograma de referencia para traquear sea el instante donde sea más cómodo pintar. Si intento corregir manchas, a lo mejor quedan muy lejos de mi deformación, es probable que tenga que corregirlas varias veces, porque la deformación no va a ser correcta. Algo así, más o menos funciona. La piel aún tiene un valor realista. Muy bien, ¿y qué hago con esto? Considerando que realmente no quiero toda la imagen, sino solo esta área, un truco bastante sucio para recortar la imagen es con un nodo de Brightness and Contrast, al cual le digo que quiero que se calcule en RGB y alfa. Si yo le hago una máscara a este filtro, un polygon, me voy al fotograma de referencia. ¿Qué es lo que quiero? Esta área, realmente solo esta área. Lo conecto al Brightness and Contrast y bajo el Gain a 0. Y veis, esto es una forma rápida de recortar una imagen. En el tutorial que había de máscaras y cómo recortar, me olvidé de esta, que es súper sencilla. Pero, como os dais cuenta, esto queda al revés. Lo que quería. Entonces vamos a ir a Brightness and Contrast y en el segundo tab le voy a decir que aplique la máscara invertida. Entonces ya tengo el área donde he pintado, y para garantizar que la máscara se mueva igual que el área, el Planar Transform le conecto en Input. Ahora esta máscara se mueve exactamente. Me interesa. Hago un poco de Soft Edge y esto yo puedo recombinarlo y ya empiezo a tener muchos nodos. De nuevo con la imagen a la cual le arreglé la nariz y la boca. Esto debajo y esto encima. Vamos a compararlo con el metraje original. Y lo mejor de todo, la iluminación en la cara no ha cambiado. Es el principal problema que tengo cuando se intentan tapar defectos con el tapón de clonar. Que por mucho que una cara sea sencilla, por mucho que sean pequeños arreglos sencillos, no te queda igual. Con el sistema de promedios de luz me funciona mucho mejor, pero tengo que reconocer que esta técnica funciona mejor en caras más blanquitas. Por eso veréis un tutorial siguiente donde trabajaremos con tonos de piel más tostados. Entonces ya tenemos nuestras pecas arregladas. Ponemos en el lado derecho. Si hubiera cualquier problema con el borde, siempre podemos acabar de reposicionar la máscara a nuestro gusto y criterio. ¿Veis? Y ahora vamos con mi parte preferida, el maquillaje. Para empezar a maquillar, lo primero que voy a necesitar es un tracking sólido del área sobre la que voy a trabajar. En este caso voy a derivar ese tracking de las cejas y un poco del puente de la nariz. Para ello voy a crear un Planar Tracker que voy a conectar al metraje original. Veo que el fotograma 107 más o menos me sirve porque veo claramente el área donde quiero maquillar. Le voy a decir que afine. Voy a dibujar una máscara que sea más o menos esta área. A partir de aquí, vamos a traquear.
Hacia adelante ha funcionado y ahora hacia atrás. Aparentemente aguantará bien. Entonces, a partir de este instante, cada vez que pinte y maquille voy a tener que usar sobre todo el fotograma 107. Ok, ¿y cómo vamos a maquillar? Pues para maquillar vamos a usar una característica que es el hecho de que un gris sólido que vamos a crear. Vamos a crear este gris sólido. ¿Cómo se crea un gris sólido? En los valores de un background que acabo de crear, le voy a decir que me interesa que haya una saturación 0 y un value. ¿Qué es el value? Value es la intensidad de luz. Que la intensidad de luz sea de 0.5 en una escala de 1. Cual me llama un gris absoluto sin ninguna contaminación de color. Si este gris absoluto yo lo mezclo con mi metraje, a través de un merge, obviamente me lo va a tapar. Pero fijaos en esto. Un gris que sea absolutamente neutro, si lo mezclamos no en normal, sino en overlay, se vuelve transparente. Y esto me ha generado un canvas sobre el cual yo puedo pintar. Esto es, si detrás de este gris sólido yo pongo Paint y mis pinceladas, que voy a hacer que sean constantes, tienen una intensidad no de 1, sino de 0.6, quiere decir que están un pasito por encima del gris sólido. Esto me permite, por ejemplo, ahora donde pinto, la máscara, estamos ganando luz. Vamos a hacerlo un poco más llamativo, en vez de 0.6, vamos a darle 0.7, que no me gusta pasar de 0.7. 7. Ahora ves claramente cómo esta área recibe más luz. Esto que estáis viendo es lo que en tratamiento de imagen se llama un burn. Es la mitad de una técnica muy popular conocida como dodge and burn. Quemar y ocultar. Como oculto, si hemos establecido que invisible es 0.5, oscuro sería por ejemplo un 0.4. Donde yo pinte se va a oscurecer. Me podría interesar para marcar los labios, para intensificar el color de los labios, o remarcar cejas, mucho cuidadito, pestañas. Ok, todo bien, pero ¿cómo hago para que esta máscara de maquillaje que he hecho aquí se mueva de igual manera que el plano? Bueno, con el Planar Tracker que hemos hecho antes, le doy a un Create Planar Transform y me genera este nodo Planar Transform, que si yo conecto entre mi trazado y el merge, va a permitirme esto que estáis viendo. Aplicar un maquillaje en movimiento. Iluminado, 0.6. A veces conviene pasarse un poco con el maquillaje, aquí, de darle luz a la mitad de la cara y restarle luz a la otra mitad. Y para acabar de mezclarlo, en vez de usar solo la propiedad que tiene de intensidad de luz, en el merge puedo acabar de hacer presente, más o menos transparente, el maquillaje. Y este maquillaje no sirve solo, por ejemplo, para generar este contraste, sino también para aplicar colorete. Porque aparte de pintar con grises un poco más claros o un poco más oscuros, también puedo pintar con color. Puedo irme a un color carne típico.
vamos a hacer un poquito más oscuro, que esté siempre un poquito por encima del gris medio, de 0.9, 0.7. Me permite darle, por ejemplo, dar colorete en la cara. Esto vamos a hacer amarillos y vamos a hacer el lado opuesto en azules. Entonces, vamos a poner azul, siempre con 0.6 por encima del gris medio, bajar la velocidad. Y ahora estáis viendo cómo estoy aplicando un poquito de azul a este lado de la cara. Como le gusta decir a mi mujer, siempre hay que hacer contouring. Pues sí, si la pregunta es, ¿se puede hacer contouring con esta técnica? Sí, toma tiempo, pero se puede hacer. Y es una forma de cambiar el color de las caras que, si vais con cuidado, puede llegar a ser bastante más realista que simplemente el trabajo de una máscara. ¿Veis ahora cómo se contrasta la cara? No solo en luz, sino en crominancia. A partir de allí ya es práctica vuestra, traqueando y entendiendo los principios básicos de maquillaje. De cómo se perfila una cara, cómo se le da volumen. Y siempre va a ser una simulación, pero para planos cortos de 2-3 segundos puede funcionaros maravillosamente bien. Vamos ahora a la siguiente técnica. Vamos a llamar ahora a la herramienta que os dije que os bajarais, el Skin Corrector. Vamos a colocar detrás. ¿Qué es el Skin Corrector? Es básicamente una herramienta para hacer trabajo de altas y bajas frecuencias. Y esto, podemos verlo así, en el Final Result, en el Skin Corrector, si yo le subo el Softness, aquí estamos trabajando sobre las bajas frecuencias, la parte más desenfocada de la imagen. Estoy aumentando su espacio, pero en este caso lo que me interesa es aumentar las altas frecuencias. ¿Veis cómo aumenta la sensación de foco, aunque sea artificial? Y para ver exactamente dónde estamos trabajando, aquí en Skin Selection, podéis ver en intintado en azul el área donde estoy afectando. Y esto se puede cambiar. En el segundo tab tengo unos discriminadores por color, por luminancia, por ejemplo, para hacer, como diría mi mujer, la máscara de pepino, que sea un pepino un poco azulado, o que mi selección sea más o menos enfocada, o traída, contraer, hasta delimitar exactamente el área donde me interesa. Como veis, estoy intentando no trabajar en los labios, simplemente a jugar con la selección. No es muy diferente al selector dentro del corrector de color de DaVinci. Entonces, en esta selección, yo quiero que me aumente la sensación de textura. Si os parece muy fuerte, tenéis aquí un controlador de mix que os permitiría rebajarlo. Ya el mix lo que está haciendo es mezclar las altas frecuencias con las bajas frecuencias. Esto es muy artificial. ¿Cómo voy a usarlo? Bueno, no lo vamos a usar así directamente. No sé si os acordáis, teníamos un fotograma que nos gustaba para maquillar, que es el 107. Pues yo a este filtro de Skin Correct, que ya os digo que hablaré con mucho más detenimiento en el siguiente tutorial, le voy a aplicar un Max Paint. Max Paint, que voy a conectar a la entrada de efectos. Dentro de este Max Paint voy a trabajar con trazados únicos que duren todo el largo de mi composición, y le voy a decir que realmente quiero que el Skin Correct opere en las cejas, por ejemplo. Las cejas, las pestañas, y hago este destaque. Esta técnica además es útil para aquellos planos donde el foquista ha rascado y el cliente te pide desesperadamente, ¿podríamos enfocar? Se suele enfocar solo los ojos, las cejas y todo lo que esté en este plano. Bueno, hemos hecho esto, hemos hecho esta máscara,
no me interesa destacar nada más. ¿Podría interesarme en algún momento dado aumentar la sensación de las pecas? Sí, se puede hacer. Si consideráis que os habéis pasado, dentro del Paint, en este tab, en el segundo, tenéis una opción de reducir la intensidad de vuestros trazados. De que lo tenemos, vamos a más. Lo que voy a hacer es copiarle el Planar Tracker que usé en la herramienta anterior y lo voy a poner entre mis Paint y mi Merge, pero él instintivamente me lo conecta en el canal equivocado, en máscaras. Yo lo quiero en input. Vamos a comparar nuestra imagen actual con la original. Aquí. He intensificado un poco la sensación de la piel aquí, aunque para muchos estaría un poco fuerte. Este punch adicional de foco, muchas veces, si sois perceptivos, os daréis cuenta que está en casi todos los trabajos de beauty, donde la imagen en general es súper suave, pero justo los ojos o un ornamento o el pendiente está reforzado. Y es un trabajo mucho más sutil que el que podríamos hacer con las herramientas de sharpening de la sala de color. Espero que os haya resultado interesante este tutorial y que os interese el siguiente que vamos a hacer, ya trabajando con detalles más concretos y en otros tonos de piel. Y si alguien quiere contratarme como retocador de vídeo, Instagramers, aquí estoy.